¿Qué tal? Muy buen día a todas, a todos. Mi nombre es Omar Romero, soy estudiante del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara y el día de hoy tengo el gusto de dialogar con Amaury Galván. Amaury, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias por el espacio. Un gusto estar aquí. Gracias, Amaury, por atender a la invitación a este diálogo transdisciplinario, porque dicho sea de paso, Amaury es licenciado en Humanidades por la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, y tiene una maestría en Diseño, Información y Comunicación, igual que por la misma institución. Y dicho también de paso sea, somos colegas en el Seminario Permanente sobre las Derechas en México. De hecho, ahí nos conocimos, este grupo transdisciplinario de historiadores, politólogos, científicos sociales, juristas, que se aborda precisamente el tema de las derechas, ¿no? En este sentido, Amaury, estos diálogos, donde precisamente estos seminarios que se organizan bajo el liderazgo de la doctora Tania Vicencio Hernández, que fue la fundadora, ¿no? La fundadora y la directora del Centro de las Derechas. En este sentido, si nos podemos platicar más o menos sobre la división del seminario, o sea, para aterrizarlo con tus temas de investigación, que es precisamente lo que vamos a dialogar, compartir estos frutos de investigación transdisciplinar en materia de derechos humanos, ¿no? Las derechas seculares y las derechas religiosas. Si podemos empezar con esta premisa, Mauri, desde tu punto de vista sería fenomenal. Sí, pues bueno, pues muchas gracias otra vez por el espacio. Básicamente como que la intención es platicarles un poco de la investigación que realizamos mi compañero Orlando Rizo Mendoza y yo en la maestría de Diseño, Información y Comunicación, que pues justamente va sobre analizar el discurso de algunos grupos de activistas de derecha en México, ¿no? De jóvenes activistas. Y pues bueno, sí, estos grupos de jóvenes activistas o los grupos que seleccionamos entrarían en lo que llamamos derechas seculares, que son pues básicamente como movimientos de derecha, ¿no? Institucionales o no institucionales, que no necesariamente ponen al frente como la cuestión de la religión, ¿no? No son de, eh, vamos, eh, militantes abiertamente como profesos de alguna religión, sino que más bien toda esa agenda religiosa permanece un poco velada, ¿no? Y más bien lo que les interesa a ellos es realizar transformaciones culturales, económicas, políticas, sociales, ¿no? Básicamente como que la agenda va dirigida a esos ámbitos de maneras no muy amables, muchas de las veces, ¿no? Y pues bueno, básicamente pues estos grupos entrarían en esta línea de las derechas seculares. Desde este punto de vista, Mauri, esta investigación transdisciplinaria de análisis crítico del discurso, esta herramienta que permite ver presente las relaciones de poder entre grupos, agentes sociales, instituciones, incluso ahora en materia de derechos humanos entre particulares, ¿no? En ese aspecto, los mecanismos de opresión, dominación y perpetuación de estructuras de poder, en todo sentido, tanto económicas, políticas, ideológicas, pensando por tributo al marxismo, ¿no? En este aspecto, la superestructura ideológica que da sustento precisamente a estos conflictos que existen en el presente. Es muy interesante desde este punto de vista, bueno, dicho sea de paso, conocí a la doctora Tania en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en una conferencia precisamente magistral acerca de las derechas y los derechos en México, ¿no? Es una especie de foro donde se hablaba estos problemas, estas, digamos, tensiones discursivas. Por un lado, sí se garantiza en materia de derechos humanos la libertad de expresión de los ciudadanos, ¿no? En tanto que tal, o sea, cada quien tiene derecho a ser de derecha, de izquierda, de centro, si es que esas categorías todavía en el siglo XXI valen, ¿no? Que eso es uno de los debates actuales, si son categorías decimonónicas, si son categorías eminentemente del siglo XX y que pertenecen en última instancia a otras latitudes que no son siquiera la nuestra, ¿no? Que no son económicamente similares, que no son políticamente semejantes y que son diametralmente opuestas en algunos casos, contradictorios desde el punto de vista de lo consuetudinario, de lo cultural, ¿no? En ese aspecto es interesante ver cómo todas estas formas se van adaptando precisamente a los discursos y este seminario de derechas pone de manifiesto la tendencia actual en materia de regresión de derechos humanos, ¿no? Que es una de las preocupaciones por analistas políticos, por juristas, por sociólogos, por historiadores. Pareciera que está el foco rojo en la región, no solo en México. Desde este punto de vista, no se ve como una invitación al apocalipsis, ni mucho menos la decadencia de valores, sino es un área de oportunidad para precisamente presentar estudios de materia transdisciplinar, ¿no? Que es la división que se hace precisamente
por las categorías de análisis a las cuales recurren para sustentar el discurso de lo que podríamos llamarlo de derecha, ¿no? Que es como un llamado a perpetuar lo que ya está establecido, es una suerte de perpetuación del status quo. Se manifiestan los valores, o sea, políticos, culturales, familiares, axiológicos. En ese sentido es una carga, o sea, como que perpetuar una idea o una forma, todo lo que no sea esa forma es automáticamente el enemigo, el contrario, ¿no? Estas manifestaciones se ven naturalmente en la religión, se ven naturalmente en otras formas, categorías como la élite, ¿no? Como el pueblo, como la clase, o sea, son ejemplos, digamos, de derechas seculares, derechas religiosas, como lo mencionaba Samauri, son aquellas que tienen una afiliación directa, ¿no? Pueden ser de grupos cristianos o de grupos que no necesariamente sean cristianos, pensando tanto el cristianismo como los grupos no cristianos en su total pluralidad, porque bueno, esto de entrada no son ni homogéneos, ni son estáticos, ni son unificados, ¿no? Hay muchísimas, es el tronco y las ramas, esto lo revelan, digamos, estudios de sociología, estudios de antropología y desde luego estudios de historiografía comparados, ¿no? Desde este punto de vista, las categorías de análisis que desarrollaron en tu investigación, no sé si se puedan como que emparentar con estos marcos conceptuales que en el sentido estricto se empatan en el curso de actividades del Seminario de las Derechas en México, ¿no? Que es precisamente esta agenda, o sea, exponer desde distintos frentes, desde distintos flancos, la ejemplificación de estos fenómenos sociales en sus distintas facetas, ¿no? Desde este punto de vista, sería interesante que nos platicaras como los resultados, digamos, de la investigación a la cual llegar. Pues, o sea, pues de entrada sería como mi intención presentar a ambos grupos, ¿no? De los cuales hicimos el análisis, y pues para ello sería bueno contar cómo surgió un poco como la inquietud por investigar activismo de derechas en línea, ¿no? Nosotros estamos analizando a dos grupos, Sublevados y Juventud y Vida, y particularmente analizamos la producción textual de ambos en esta plataforma de Twitter, ¿no? O X, que ahora se llama. Y básicamente, pues la inquietud nos surgió porque, bueno, o sea, nosotros estamos en una maestría de transdisciplinaria, o eso pretende ser al menos, ¿no? Retóricamente. Y pues bueno, o sea, como que es una maestría un poco anormal porque el primer año, como que primero nos lavan un poco el cerebro, digamos, ¿no? Para adquirir como este discurso de la transdisciplina, la interdisciplina, vamos, etcétera, para divorciarnos como de nuestra formación de la licenciatura, ¿no? O sea, como que es una maestría que aglutina como a computólogos, a diseñadores, a comunicólogos y alguno que otro colado como yo, ¿no? Que estudió humanidades y bueno, de alguna manera podía caber ahí por las cosas que había hecho. Y pues bueno, como que ese primer año, te digo, lo utilizan para eso, no desarrollas tu protocolo de investigación hasta el segundo año de la maestría, ¿no? Este es un programa de 2 años y bueno, no lo desarrollas hasta el segundo año de la maestría y la condición irrefutable en el momento en el que yo entré a la maestría era que se tenía que hacer en equipo, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, como que al final mi compañero Orlando Rizo y yo nos quedamos medio solos, ¿no? A la hora de que todos agarraron equipo, empezamos a platicar y vimos que teníamos muchos puntos en común. Y un tema que nos llamaba mucho la atención era pues esta cuestión como de los movimientos sociales, pero no solo de izquierda, sino también de derecha, ¿no? O sea, como que desde el inicio de mi licenciatura yo traía como ya la inquietud de las derechas, ¿no? En gran medida influenciado por este movimiento de los skinheads en México, en Inglaterra y en otros lados, ¿no? Que bueno, que tiene como sus ciertas decisiones y algunos skinheads son neonazis y otros no, o sea, y otros son punks y otros son radicales, de izquierda, en fin, ¿no? En fin, pero yo ya traía como la espinita por todo lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? Con este ascenso como de Donald Trump, como este retorno de las derechas en Gran Bretaña con el Brexit, en fin, ¿no? Y pues bueno, Orlando Rizo y yo vimos que teníamos como muchos intereses en común y dijimos, bueno, pues estaría bueno como hacer un estudio de derechos en México, vamos a ver qué hay, ¿no? Sobre el asunto aquí en México. Y pues lo que encontramos fue pues prácticamente muy poquito, ¿no? O sea, muy pocas investigaciones que solamente estaban como desembocadas en algunos cuantos artículos, pero no vimos grandes investigaciones sobre grupos de extrema derecha contemporáneos o de derecha, más que las de la doctora Tania Hernández o alguna que otra por ahí de algunos otros investigadores, creo que de la Autónoma de Nuevo León. En fin, ¿no?
y bueno, o sea, como que nos pusimos a ver cómo lo podríamos como ligar con esta cuestión como de la transdisciplina y las líneas de investigación que componen nuestra maestría, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues estaría bueno como hacer un estudio de grupos de derecha en línea, ¿no? O sea, vamos a ver qué hay en Facebook, qué hay en Instagram, qué hay en Twitter. Y pues al final nos encontramos con esta cuestión de que sí, o sea, como que nos pusimos allá a buscar en Twitter y pues encontramos varios grupos, sorprendentemente, ¿no? O sea, como que pensábamos que Twitter en ese momento pues, todavía no estaba tan contaminado, al menos en México, por radicales de derecha, usuarios radicales de derecha. Y pues llevamos una gran sorpresa porque vimos que había un grupo, por ejemplo, que se llamaba Movimiento Nacionalista Ishani, ¿no? Son unos cuates ahí, todos ellos, creo que hombres, ¿no? Que tienen su página web y todo, y hacen seminarios y tienen su canal de Telegram, y son muy activos en Twitter haciendo memes sobre la izquierda, ridiculizándola, etcétera, ¿no? En fin, ¿no? O sea, se burlan de muchas cosas. Encontramos este movimiento que es como, pues sí, como un movimiento de pretensiones institucionales que se llama Patria Unida, que es dirigido por Alice Galván, que fue militante del PAN, ¿no? Una chavita como de 30 años, ¿no? Y pues bueno, o sea, como que esa chava estuvo como en las filas de los asistentes de cuando vino Santiago Abascal de Vox aquí a México, ¿no? Traído por gente del PAN justamente, entonces ella como que firmó la famosa Carta de Madrid, impulsada por Abascal y Vox, etcétera, ¿no? Encontramos también a, ¿qué otro movimiento? A Creemos, creo que ese de Creemos estaba dirigido por Carlos Leal, que primero fue legislador de Morena y después como que volteó la bandera y se volvió, pues ahí una cosa muy rara, ¿no? Fundó su propio movimiento que no ha sido muy exitoso hasta ahora, pero bueno, encontramos a Creemos, encontramos a este cuate Eduardo Verástegui y su movimiento Viva México, ¿no? Este actor, totalmente controversial, católico, ¿no? Ultraconservador, que igual anda muy metido como en estas ondas pues de las ultraderechas globales, ¿no? O sea, pues él fue el responsable de que trajeran la conferencia de acción política conservadora, la CEPAC, ¿no? Impulsada por Steve Bannon y estos personajes medio rudos, ¿no? En las derechas. Y bueno, o sea, como que vimos también ese movimiento. ¿Qué otro? Pues bueno, encontramos otros que tenían como ciertas filiales a lo largo de Latinoamérica, con otros jóvenes, como uno que se llamaba Bloque Occidental, ¿no? Unos chavitos que eran una filial de una, de un grupo de activistas, ¿no? En América Latina. Y pues aparte de eso, pues encontramos a nuestros protagonistas de la investigación, ¿no? Que son Juventud y Vida y Sublevados, ¿no? Juventud y Vida, pues es un colectivo surgido en 2017, me parece, pues con la clara intención de impulsar una agenda pro vida entre los jóvenes, ¿no? O sea, como que se proponen como una asociación civil interestatal que pueda como aglutinar a varios jóvenes que estén a favor de la defensa de la vida desde la concepción, como ellos lo mencionan. Y pues aparte de eso, encontramos a Sublevados, que es un grupo que a mí me divierte mucho, en lo particular, que es un grupo de jóvenes creado por este historiador español radicado en México que se llama Pedro Cobo Pulido. Que por ahí, si lo buscan, tiene varias entrevistas y de alguna manera por la creación de este grupo de sublevados como que atrajo la mirada de ciertos medios. Entonces como que se puede conocer muy bien la tirada de sublevados gracias a eso, ¿no? A que le dieron un impulso editorial bastante interesante en medios, ¿no? Y pues bueno, ese grupo de sublevados, pues es un grupo básicamente que surge como en línea, ¿no? Que se propone como una plataforma de conservadurismo, ¿no? Para la difusión del conservadurismo, una cosa así. Y es interesante porque Pedro Cobo parece que lo empezó a articular desde que daba clases en el ITAM, en la náhuac, me parece. Y pues ahí como que se empezó a correr la voz y empezó a jalar gente como pues de la Ibero y pues, de otras escuelas particulares, ¿no? Y pues bueno, los sublevados pues mantienen una actividad muy intensa y mucho más diversa que la de Jubi, no nada más le entran al tema como la defensa de la vida, sino que más bien a esta cuestión muy de las derechas contemporáneas de impulsar como esta batalla cultural, de estar ante
en contra del progresismo, ¿no? Reversir derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, como que la agenda de sublevados es un poquito más amplia. Entonces, pues bueno, nos dimos en la tarea de ver, pues, qué estaban diciendo en línea, ¿no? O sea, tanto Hubi y sublevados, o sea, lo que nos llamó mucho la atención de Hubi particularmente era que tenían como un pie en redes sociales, pues bastante modesto, o sea, una actividad constante, no muy intensiva, pero constante. Pero lo que llama la atención de Hubi es que hacen constantes actividades en el espacio público, ¿no? O sea, fuera de las plataformas, en plazas públicas, convocan a marchas, convocan a protestas afuera de las cámaras de legislativas, etcétera, ¿no? O sea, sobre todo cuando son momentos de mucha agitación sobre la despenalización del aborto y todo eso, Hubi aparece ahí, ¿no? O sea, con marchas, con protestas, con campañas, incluso con actividades como de cabildeo, ¿no? Como en 2021 me parece que fue, impulsaron un documento que se llamaba Pacto por la Mujer y la Vida, me parece, que básicamente era un documento donde llamaban a los legisladores y a los candidatos a las elecciones federales de ese año a comprometerse a la defensa de la vida y a votar en contra de todas las iniciativas que buscaran como despenalizar el aborto, ¿no? En territorio nacional. Entonces, pues bueno, o sea, como que Hubi sí hacía memes, porque ahorita ya desde abril de 2024 su cuenta de Twitter está inactiva, pero Hubi, pues sí, o sea, como que difundía memes, ahí publicaba una cosa que otra rara, ¿no? Argumentos científicos cuestionables sobre la defensa de la vida en Twitter, ¿no? Pero mucho de lo que nos llamó la atención fue esta capacidad para atraer a otros jóvenes en la red y para impulsar como estas acciones en otros espacios que trascienden a la plataforma, ¿no? A Twitter en este caso. Entonces, eso nos llamó mucho la atención de Hubi. Por cierto, su dirigente, Frida Espinosa, es un estudiante, me parece que de la NAWAC, estudió como ciencias de la familia, una cosa así, y pues ha estado muy movida pues con gente del PAN particularmente, ¿no? Entonces como que de repente la ves, pues sí, como en charlas, pues como de militantes del PAN, ¿no? Tal cual. Entonces como que parece que están ahí impulsándole una carrera política que podría desembocar en algo importante, ¿no? En algunos años, ¿no? Y bueno, por otra parte, Sublevados, lo que nos llamó la atención del grupo es que es un grupo muy intenso, o sea, de todos los grupos que encontramos, Sublevados es el grupo más intenso en Twitter, ¿no? Es el que publica a diario, el que todo el tiempo está produciendo contenido, el que todo el tiempo está difundiendo memes, ridiculizando a la izquierda, amedrentando a la izquierda, ¿no? Amedrentando funcionarios, criticando de manera directa en Twitter a la Suprema Corte, a miembros de partidos, a dirigentes de partidos. Sublevados es muy, muy necio en ese sentido, ¿no? Entonces nos parecía que su corpus textual ya era una cosa digna de analizarse, ¿no? Porque era muy vasta y aparte muy intensiva, ¿no? Entonces, bueno, lo que hicimos fue básicamente una cosa muy controversial también, ¿no? Que era, pues, rastrear como todos los tweets que producieron desde 2017 en el caso de Hubi, de 2020 en el caso de Sublevados, eh, rastrearlos todos, extraerlos, ahí con ayuda de la API de Twitter, que en ese momento sí se podía utilizar de manera libre, ¿no? Y pues bueno, como que ese fue el ejercicio, extrajimos todos los tweets, los clasificamos ahí a través de una metodología de análisis de contenido. Y pues esto pues, nos llevó a encontrar pues de qué hablaban principalmente y más o menos cuáles eran las formas de comunicar todos sus mensajes, ¿no? Entonces lo que hicimos por una parte fue eso, ¿no? O sea, utilizar la metodología de análisis de contenido de un cuate que se llama Klaus Krippendorf y una teórica de los medios que se llama Sabine Niederet. Y lo que hicimos fue, pues eso, o sea, clasificar todo el corpus textual para ver cuáles eran los temas de agenda que más utilizaban Hubi y sublevados. Y por otra parte, ya haciendo como una especie de categorización a priori, leímos los tweets y vimos en dónde podían caber o cuáles serían como las categorías más pertinentes para analizar la forma en que comunican sus mensajes. Entonces, definimos 3 ejes de análisis a priori que
fueron uno de populismo, o sea, de cuáles eran los rasgos populistas que más exaltaban en sus mensajes. Otro que era como de campañas que utilizaban para alcanzar audiencias clave. Bueno, lo de populismo, pues fue basado como en la teoría del populismo de Ernesto Laclau. Las categorías de campañas para llegar a audiencias clave fueron extraídas de una teoría de las derechas en línea, o de una teórica que se llama Julia Ebner, ¿no? Por otra parte, también analizamos desórdenes informativos que utilizaban para difundir sus mensajes, ¿no? Y esta teoría la utilizamos con base en los planteamientos de una autora que se llama Claire Wardle, que se impulsa como esta noción de desorden informativo y realiza una taxonomía de 7 desórdenes informativos, ¿no? Entonces, pues bueno, eso fue lo que hicimos a grandes rasgos, no de manera fluida ni de manera muy exitosa a veces, porque no todo el corpus de Hubi, por ejemplo, se prestaba para que calzara perfectamente todas las categorías que teníamos. De igual forma el de sublevados, pero con sublevados tuvimos mucho más chance de que calzara todo, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, como que lo que encontramos fue, pues eso, ¿no? O sea, varias cositas ahí, que por ejemplo, acá tengo algunos de los hallazgos, ¿no? Por ejemplo, en la agenda vimos que, pues bueno, o sea, como que había una clara diferencia, como ya mencioné, entre Hubi y sublevados, o sea, la agenda de Hubi es muy reducida en comparación de la de sublevados, ¿no? Porque en Hubi vamos a encontrar como temas como defensa de la mujer, defensa de la vida, tweets antiaborto abiertamente, crítica institucional, bueno, o sea, como que gira todo en torno al problema de la defensa de la vida. Y sublevados no, o sea, sublevados lo que vimos fue que tenía una agenda como que era defensa de la vida, batalla cultural, crítica al progresismo, organización y renovación de la derecha, ¿no? O sea, una cosa así, o sea, muy amplia lo de sublevados, tweets sobre referentes internacionales, o sea, como esta celebración de San Donald Trump, a Bolsonaro, a Víctor Orbán, ¿no? A Giorgia Meloni, etcétera, ¿no? Encontramos crítica al alimentarismo, defensa de la niñez, otra cosa, antidiversidad sexual, o sea, sublevados de verdad tiene un abanico de temas muy amplio, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, básicamente nada más para dar así un poquito como de datos duros, bueno, hay que mencionar algo, ¿no? O sea, como que la manera en que extrajimos los datos nos arrojó un corpus enorme, ¿no? O sea que Hubi sí no es tan intensivo en su producción textual en Twitter. Pues bueno, o sea, como rastrear tweets desde 2017 de Hubi a 2021 era una cosa así monstruosa, ¿no? Y también en el caso de sublevados pues fue una cosa así aberrante, ¿no? O sea, que no sabíamos cómo manejar para clasificarla en una metodología de análisis de contenido sin herramientas automatizadas, ¿no? Porque hay que decirlo, nos vimos muy limitados con las herramientas automatizadas y también vimos que no era viable, o sea, no era tan fácil clasificarlo de manera automática. Entonces lo que hicimos fue como dividir todo ese corpus que extrajimos, o sea, de Hubi y de sublevados, dividirlo como en 3 muestras, ¿no? Entonces analizamos tweets nada más de 3 meses, que fueron abril de 2021, septiembre de 2021 y marzo de 2022, ¿no? Y eso porque, pues, vimos que la mayor cantidad de tweets producidos por estos grupos se daban en esos meses a lo largo de todo lo que extrajimos, ¿no? Entonces, pues vimos que, o sea, había un pico muy claro en abril, había otro pico muy claro en septiembre y otro pico muy claro en marzo, ¿no? De 2022. Entonces, pues bueno, o sea, como que vimos cuáles eran las posibilidades de analizar ese corpus y pues bueno, o sea, como que analizamos por qué se estaban dando esos picos, por qué incrementaba radicalmente como esa producción textual en Twitter en esos meses. Y pues encontramos que en abril de 2021 coincidió con la visita de Agustín Laje, ¿no? Este teórico de derechas, muy polémico argentino. Y bueno, o sea, como que muchos de los mensajes producidos en abril por Hubi particularmente fueron muy pues retroalimentados por este señor, ¿no? Entonces como que incluso Laje llegó en un momento a grabarse, ¿no? Diciendo, no, bravo Hubi, estoy orgulloso de esta juventud que defiende la vida, la familia, tenemos una batalla cultural inmensa, ¿no? Una lucha por dar, pues muy difícil, pero
estoy convencido de que la vamos a ganar, etcétera. Entonces, como que eso como que le sirvió de mucho aliento para producir a Hubi y por ende a Sublevados. O sea, cabe mencionar que Frida Espinosa, la dirigente de Hubi, forma parte de Sublevados también, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? O sea, como que fue muy interesante ver ese pico en abril. Por otro lado, septiembre de 2021 fue interesante el pico porque pues fue este mes en el que se discutió en la Suprema Corte la despenalización del aborto a nivel nacional. Entonces, pues eso a ambos grupos, a Hubi y a Sublevador, les dio mucho material para comentar y para criticar y para amedrentar a los otros, ¿no? A quienes se oponían a esa defensa de la vida que ellos hacen. Entonces, pues bueno, ese fue otro pico. Y en marzo de 2022, por último, fue pues por esta cuestión como del 8M, ¿no? Que fue como, si no me equivoco, como el primer año después de la pandemia en el que ya se pudo salir a las calles y bueno, sí, o sea, como que toda la cobertura que se hizo de las marchas del 8M a lo largo de marzo y todo lo que eso suscita, pues igual le dio mucho material a Sublevados y a Hubi, ¿no? Para producir textos en Twitter. Entonces, pues bueno, o sea, como que a grandes rasgos podemos ver que, por ejemplo, a lo largo de esas tres muestras, eh, que vamos, tienen como sus puntos en común las tres muestras, ¿no? Por esa cuestión, sobre todo por el eje pro vida. Lo que vimos es que Hubi, por ejemplo, donde más produjo tweets, en los temas en los que más produjo tweets, fue en la cuestión como de la organización, que es la cuestión como de convocar a marchas, convocar a webinars, convocar a estas acciones de cabildeo en las cámaras legislativas, ¿no? Luego le sigue pues, el tema pro vida en general, o sea, un montón de argumentos científicos, no científicos, religiosos, para defender su visión de la vida, ¿no? Que es básicamente desde la concepción. Luego está esta cuestión como la defensa de la mujer, o sea, como que ahí dan un giro ahí medio extraño, ¿no? Como la agenda feminista para decir que, bueno, a ver, ustedes que defienden la vida de las mujeres, ¿por qué no las defienden también desde la concepción y etcétera, ¿no? Entonces, como que para ese propósito, como que empezaron a tergiversar muchos de los argumentos de la lucha feminista a esta visión conservadora, ¿no? O sea, les empezaron a jalar y a transformarlos en una defensa de la mujer bastante rara, ¿no? Una defensa de la maternidad, de embarazos no deseados incluso, ¿no? O sea, una cosa así muy rara, muy de la derecha, ¿no? Eh, por otra parte, pues otro tema que también se dio mucho fueron tweets abiertos, o sea, cuando etiquetamos tweets como antiabortos, son tweets abiertos donde están en contra del aborto, ¿no? O sea, estos otros de provida y defensa de la mujer como que van pues más por este lado de defender su propio argumento, de ver cómo defienden la vida a ellos, pero los tweets antiabortos son, o sea, posturas directas dirigidas particularmente contra alguien o contra alguna acción que intente despenalizar la interrupción del embarazo en territorio nacional, ¿no? Entonces, pues son básicamente esos, ¿no? Organización, provida, defensa de la mujer y antiaborto son sus temas principales a lo largo de las tres muestras que hicimos. Por otro lado, sublevados, ese es un caos, ¿no? Los resultados, porque, por ejemplo, a lo largo de las tres muestras tenemos que sublevados tiene más tweets en referentes internacionales, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Sublevado se la pasó elogiando, o se la pasa elogiando todo el tiempo a Víctor Orbán, a Giorgia Meloni, a Trump, a todos estos personajes que le sirven de inspiración, ¿no? De las derechas internacionales. Y pues eso, ¿no? Por otro lado, en segundo lugar tenemos esta crítica institucional que va más o menos por el mismo lado de Hubi, ¿no? O sea, cuando hay acciones que intenten despenalizar una cosa como la interrupción del embarazo, cuando hay, pues no sé, alguna política pública de justicia social, alguna cosa como ahí que se esté moviendo para garantizar derechos reproductivos o sexuales, ahí sublevados a esa crítica institucional, ¿no? Entonces, como que todo el tiempo lo ves ahí dirigiendo mensajes como en contra de la Suprema Corte, en contra de Morena, en contra del presidente, en contra de los jefes de gobierno, de los gobernadores. Y aparte de eso, o sea, hay que decirlo, cuando hacen crítica institucional también la hacen a los partidos de derecha, ¿no? Y eso es muy sintomático. O sea, esto también ocurre en el caso de Hubi, pero en menor escala. Pero eso es muy sintomático de un grupo de jóvenes de derecha que tienen pretensiones de radicalizarse, ¿no? O sea,
porque que no están conformes con con el abanico de opciones representativas de la derecha actualmente. Entonces, pues eso es muy, muy llamativo, ¿no? Eso es lo que nos llamó mucho la atención. Claro, como que el grueso de ese tema de crítica institucional está dirigido contra militantes de izquierda o gente que tiene ideas progresistas, pero hay una parte muy significativa dirigida también contra la derecha institucional, ¿no? La derecha partidista. Entonces, eso me parece también fascinante de los hallazgos. Por otro lado, le sigue conservadurismo y renovación de la derecha, que empata perfectamente con este tema anterior de crítica institucional, y esta parcela de esos temas dirigidos hacia la derecha, que, bueno, conservadurismo y renovación de la derecha es básicamente como estas invitaciones a la ciudadanía, de una manera, en un tono francamente populista y con mentiras, etcétera, a difundir la idea de que se necesita crear una derecha que no sea tibia, como ellos le dicen, que no adopte la agenda progresista de Morena o de esos partidos de coalición que han conformado como la administración en el último sexenio, ¿no? Y pues bueno, o sea, como que son invitaciones, como a veces muy, muy radicales, así no, es que nosotros no debemos de dejarnos, debemos de tomar las armas y debemos plantarle la cara, ¿no? Y debemos reaccionar con la misma violencia por la que actúan las feministas, por ejemplo, ¿no? O sea, una cosa así muy rara, pero muy controversial, pero pues bueno, muy real, ¿no? Muy latente ahí. Y pues bueno, ese es el tercer tema con más ocurrencias. Luego le sigue por ahí crítica a la derecha. O sea, segmentamos una, un tema, bueno, una sección de los temas como nada más para analizar tweets dirigidos en contra de actores políticos o instituciones de derecha, ¿no? Entonces, pues ahí vemos, o sea, pues el PAN, pues es básicamente como la única fuerza que estuvo sobreviviendo ahí en el último sexenio de derecha, en el ámbito partidista, y uy, o sea, son también bien aguerridos con las derechas, ¿no? O sea, con esa derecha institucional, le tunden pero duro, ¿no? O sea, cuando está a favor como derechos sexuales y reproductivos, ahí le protestan, ¿no? Cuando no reaccionan de manera contundente por la visita de Nicolás Maduro o personajes así como de la izquierda, cuando no se plantan frente a eso, también hay bronca. Cuando el PAN o alguna parte del PAN, perdón. Es que tengo aquí el teléfono. Sí, cuando se dio la visita de Santiago Abascal con Vox, ¿no? Y cierta parte del PAN rechazó como la reunión de ciertos militantes con Abascal, igual, o sea, como que le reclamaron a esa facción que no estaba de acuerdo con la visita o sea, no puede ser posible que no celebren o que le estén reprochando a ciertos miembros del partido reunirse con Abascal cuando ustedes no son capaces de plantarse frente al presidente, frente a la visita de Nicolás Maduro, o sea, unas comparaciones ahí medio raras, ¿no? También. Entonces, pues bueno, o sea, están estas críticas a la derecha, ¿no? Por otra parte, tenemos acciones de organización. Sublevados también, hay que decirlo, funciona como una especie de think tank, ¿no? Así, hace webinars, hace mesas redondas, ¿no? Para difundir como pues, su propia idea del conservadurismo, sus posturas frente a, o sea, mucho del acontecer económico, político y cultural, ¿no? Entonces, como que son una, una agrupación que hace todo este tipo de actividades para transformar las ideas, ¿no? Para disputar los sentidos comunes vigentes en el imaginario político de los jóvenes mexicanos, ¿no? Y hay que decirlo, o sea, también Sublevados tiene una audiencia muy clara que busca llegarle a jóvenes como entre 16 y 35 años, ¿no? Entonces, su contenido por eso está muy alimentado de prácticas gestadas como en espacios digitales, ¿no? Que son como la creación de memes, ¿no? O sea, utilizan mucho, te digo, esto de los webinars, etcétera. O sea, como que Sublevados tiene muy clara la audiencia a la que quiere llegar
y como que modifica su lenguaje y sus prácticas en función de eso, ¿no? Entonces, por eso también es muy controvertido y por eso jala a mucha gente, porque sí han sabido apropiarse de este lenguaje juvenil, de esta idea como de incluso de la rebeldía y de este tipo de cosas para impulsar su propia agenda, ¿no? O sea, en ese caso sí le va muy bien a sublevados en Twitter, ¿no? O sea, ahorita no he visto el estatus, pero sí tiene bastantes seguidores en comparación a Ubi, por ejemplo. Y pues bueno, otro tema por ahí está pues este antiprogresismo, ¿no? O sea, como que hay que manejarlo con cuidado, ¿no? Porque también todo lo que vuela como a justicia social, todo lo que vuela ligeramente como a justicia económica, eh, etcétera, o sea, como que eso lo van a ver como progresismo. Entra también aquí las cuestiones sobre el lenguaje incluyente que a sublevados le punza el hígado cada vez que se lo topa, ¿no? Este, entonces, sí, encontramos como esta cosa como de, evidentemente, como estar en contra como de los derechos sexuales y reproductivos, del aborto, ¿qué otra cosa? Pues sí, básicamente eso, ¿no? Entonces, pues sí, hay una producción muy intensiva también en ese tema. Y otro tema significativo sería pues el antiaborto, ¿no? Que empata más o menos con la agenda de Cubi. Entonces, pues bueno, esos son como los principales temas. Hay otros ahí que aparecen esporádicamente, como esta cuestión como de que hacen body shaming, ¿no? De cuando se burlan de, no sé, de tal funcionario de Morena porque está gordito o reivindica como estas visiones no hegemónicas de los cuerpos, ¿no? Pues ahí le entran también a tundirlo, o cuando cierta marca o cierta revista pone modelos que no son pues, los clásicos hegemónicos, vistosos, delgados, esbeltos, perfectos, blancos. O sea, también ahí va a dirigir tweets. Hay otros como antiderechos de animales, ¿no? Que sublevados parece estar en contra o le irrita mucho la idea de que puedan legislarse a favor de la defensa de derechos de animales, ¿no? Evidentemente, sublevado celebra siempre la tauromaquia, por ejemplo, ¿no? O sea, y tratan como de ahí de defenderla, digo, no de manera tan intensiva, pero sí existen también estos temas. Defensa de la propiedad privada, ¿no? O sea, como que, o sea, les llama mucho la atención o les da mucho miedo que Morena o este gobierno, puede decirse de izquierda, les expropie como ciertas propiedades, ¿no? A ellos, sus bienes, etcétera, ¿no? ¿Qué otro hay ahí como medio anómalo? Defensa de la niñez, ¿no? Sobre todo cuando hablan de derechos sexuales y reproductivos o de diversidad sexual. Híjole, o sea, como que piensan que todos los transexuales, las personas homosexuales o las que tengan como cierta eh, preferencia u orientación sexual no hegemónica, pues igual los ven como pedófilos y como una amenaza para la niñez, ¿no? O sea, como que hay muchos tweets de ese tipo, ¿no? Con el clásico, con los niños no, o sea, no se meten. Es muy divertido también leer ese tipo de tweets, ¿no? Otro, pues, antiambientalismo, ¿no? O sea, de repente ahí como que igual se manifiestan en contra cuando surge alguna política o alguna iniciativa para proteger bosques, biodiversidad, etcétera. ¿Qué otra cosa? Hay una pequeña pero significativa parte de tweets que están dedicados a reivindicar la violencia, ¿no? A reivindicar la violencia estatal sobre todo, ¿no? O sea, como que en ese sentido defienden mucho como al ejército, dicen que la Sedena es todo lo que está perfectamente bien en este país, ¿no? Etcétera. O sea, como que dicen unas cosas ahí medio raras y pues sí, todo el tiempo están como incitando a que, por ejemplo, cuando hay marchas del 8M, donde hay disturbios, o donde hay como un ligero levantón de voz hacia ciertos opositores en la calle y todo eso, pues lo que dicen es, no, es que, a ver, las feministas necesitan ser reprimidas y necesitan ser, eh, pues esto, ¿no? O sea, contestadas con esta violencia que ellas mismas ejercen, ¿no? Si es que se le puede decir así, ¿no? O si es que puede ser equiparable esa violencia. Entonces, pues bueno, o sea, también otro tema es el nacionalismo, ¿no? O sea, como que igual hay una idea de construir una nueva nación a través de la recuperación de ciertos
símbolos. Por ejemplo, ellos están muy convencidos de que el verdadero padre de la patria es Agustín de Iturbide, ¿no? O sea, ellos es como su figura así histórica ejemplar, ¿no? Entonces, son unas cosas muy curiosas, ¿no? También otro de los mensajes, por ejemplo, también de estas reivindicaciones de la violencia es cuando dicen que cuando se empiezan a cooptar derechos, porque ellos se creen como las víctimas de la izquierda y del progresismo, ¿no? De que ya no pueden decir nada, no se pueden expresar, no pueden defender nada de lo que les interesa, todo eso. Entonces empiezan a decir, cuando se empiezan a cooptar estos derechos o a limitar, pues las cosas empiezan a salir mal y ponen imágenes, por ejemplo, pues, de los anarquistas, de las guerras cristeras, ¿no? O sea, como que una cosa así, pues muy sugerente, ¿no? O sea, que es un indicio de radicalización bastante particular. Entonces, pues bueno, o sea, como que sí es muy vasto, ¿no? El corpus de sublevados. Entonces, pues bueno, eso nada más para hablar de la agenda, ¿no? Pero todavía, pues, hay estas categorías de análisis o estos otros ejes de análisis que son, pues, el tipo de campañas que utilizan, que son básicamente tres, según la teoría de Julia Ebner, que son amedrentamiento o intimidación. Y en esta categoría entran los mensajes en los que arroban directamente como a otro usuario, algún funcionario, algún periodista, alguien a quien quieran atacar, lo arroban directamente, ¿no? O lo citan, ¿no? Directamente en su tweet y empiezan a dirigirle insultos, alguna que otra crítica un poco más amable a veces, ¿no? Alguna burla, etcétera, ¿no? O sea, como que entra eso. Está la categoría de radicalización, justamente, pues que son estos mensajes o estos clamores a conformar una nueva derecha, ¿no? Desmarcada de esta derecha partidista, que no sea tibia, que sea contundente, que sea aguerrida, etcétera, ¿no? Está esta otra categoría de manipulación en campañas, que son básicamente pues estos mensajes dedicados como a lavar el cerebro, ¿no? O sea, como a transformar la interpretación de un acontecer político, económico, cultural, ¿no? Con información falsa muchas veces, ¿no? Por otro lado, está como esta cuestión como de las categorías de populismo en la que tenemos identificación del líder, que es como pues, básicamente en qué mensajes se ve que hay modelos a seguir, ¿no? Para sublevados. Esta categoría de construcción del pueblo, que sería básicamente pues esta cuestión como de cómo construir una nueva ciudadanía mexicana que exalte como estos valores conservadores que ellos defienden. Y otra categoría que es construcción del enemigo, ¿no? Que es básicamente todos estos mensajes en los que empiezan a perfilar o a atribuirle ciertas características a sus opositores, ¿no? O a sus adversarios, ¿no? Que en este caso serían gente de izquierda y gente con ideas progresistas, ¿no? Y por último, esta categoría de desórdenes informativos, que es la más problemática o es la que más problemas nos dio para clasificar el corpus, tanto de Huby como de sublevados, porque no todas calzan, ¿no? O sea, son 7 categorías las que propone Wardle, y realmente nos dimos cuenta que solo podíamos utilizar, creo que 4, ¿no? Por acá las tengo. Entonces fue una categoría como, bueno, utilizaba como desorden desinformativo, Wardle, sátira o burla, ¿no? Son mensajes en los que evidentemente se burlan de otros actores, ¿no? O de sus adversarios. Está este otro de contenido manipulado, que es básicamente como utilizar fragmentos de información para transformar la interpretación política pues de un acontecer. Por otra parte está, me parece, contenido fabricado, no, más bien, déjalo, reviso bien para no mentirte, disculpa el atropello, pero, a ver, ¿dónde está? Es que el documento que tengo ahorita ya es bastante extenso, entonces hay que subir bastante, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. Fíjate, las categorías que propone Eduardo son sátira o parodia, ¿no? Conexión falsa, conexión falsa es este desorden en el que tú
compartes algún enlace o algo así, algún recurso, y lo anuncias como de, bueno, vamos a ver pingüinos, y lo abres y realmente te aparecen pasteles, ¿no? O sea, es básicamente como esta distancia entre lo que dices que compartes y lo que realmente compartiste en el enlace, ¿no? Contenido engañoso, pues es este tipo de desorden que a través como de reformular o reescribir titulares, subrayar fragmentos de citas o extraer como algún fragmento de información, como que empiezas a tergiversar información o la empiezas a utilizar para defender tus propios argumentos, ¿no? Contexto falso, que es solamente información descontextualizada, ¿no? O sea, tomar un fragmento de video donde alguien dice algo, y parece que está diciendo que va en contra de la libertad, cuando en realidad está diciendo una cosa mucho más compleja, ¿no? Sobre todo eso lo hacen con actores de izquierda, ¿no? Contenido impostor, que sería como este contenido que se presentan como genuinos, pero enmarcados como con algún logo de algún medio periodístico, ¿no? O sea, una información totalmente falsa a la que nada más le pusieron un logo y parece legítimo, ¿no? Ese sería un tipo de contenido impostor. El contenido manipulado, que es esto que te decía, ¿no? Que es extraer información para transformar la interpretación de un acontecer. Y contenido fabricado, que sería como ya así utilizar la inteligencia artificial para que AMLO se vea que diga una cosa que realmente nunca dijo, ¿no? O sea, entonces, pues ese tipo de cosas. Entonces, de estas categorías, las únicas que pudimos utilizar fue sátiro o parodia, contexto falso, contenido engañoso y me parece que contenido manipulado, nada más. Entonces, pues eso, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, no sé si quieres comentar algo hasta ahorita al respecto, tengas alguna pregunta. Ese análisis de los ejes es un poquito más complicado, más preciso, pero pues también podemos hablar de eso si quieres, pero pues, bueno, a grandes rasgos lo que encontramos en la agenda fue eso, ¿no? Entonces, pues... Ciertamente fascinante, Mauri, investigación, este diagnóstico, digamos, etnográfico de las agendas y los discursos de la derecha, sobre todo, llama mi atención 3 puntos, ¿no? El primero, la construcción del otro como buen populismo, ¿no? En ese aspecto, los otros son los malos, en ese sentido, los agentes de derecha, las instituciones, las izquierdas, o sea, esta división que tiene pues análisis histórico, ¿no? La Revolución Francesa y otros grandes hitos políticos de la historia de la humanidad en general, los que se sentaron a la derecha eran los más progres, los que se sentaron a la izquierda, o sea, esa es como que esta historiografía de estas figuras, ¿no? Estas categorías de análisis de entrada puede pasar como que muy necesitamos hacer una suerte de genealogía de las categorías de derecha y de izquierda, vamos a encontrar estos pues matices muy peculiares, ¿no? Que eran así como los partidarios del status quo, ¿no? Un orden natural de las cosas que es sempiterno, divino, que obedece a cuestiones de clase, género, raza, etnia, o sea, sobre otros, ¿no? Que es la desdibujación del otro totalmente. Nuestra forma es la forma porque, pues, casual somos nosotros así, no de otra forma. O sea, ese es el argumento que subyace hay un supuesto que se ve desde la teoría política, la teoría del derecho, que es un orden natural de las cosas, un orden natural del mundo, un orden natural de las leyes, una versión, incluso en algunos casos, divina, ¿no? O sea, nosotros somos la clase dominante, nosotros somos la clase poderosa, nosotros tenemos la razón, la verdad, el camino, la vida. En ese aspecto es muy peculiar este discurso, me parece a mí ciertamente muy interesante, cómo es que extraen estas categorías de análisis de las que hablan los grandes teóricos en los discursos prácticos de estas poblaciones, ¿no? En ese sentido, pareciera que calza de manera perfecta la metodología inductiva con la metodología deductiva, pareciera que es lo macro y lo micro. Es ciertamente increíble cómo es que existe esta tendencia a construirlo. Entonces, el primero, ¿no? O sea, dentro del primero me gustaría destacar que incluso se radicalizan en los grupos de derecha. O sea, es como que esa es la categoría, como lo más peligroso desde mi punto de vista, lo más peculiar, o sea, porque es gente dispuesta a todo, ¿no? En ese sentido, la segunda tiene que ver con cuestiones eminentemente historiográficas y partimos del contexto nacional mexicano. México, desde que existe, es un conflicto de intereses entre grupos religiosos y grupos no religiosos. En ese sentido,
los creadores de la Constitución de 1824, es ciudadano de segunda categoría quien no sea guadalupano, así tal cual, ¿no? Eso se modifica a la del 57, después el pleito entre la del 57 y la actual con sus reformas, la del 17, y la venganza de los cristeros y los grupos de derecha, ¿no? O sea, justo a los establecimientos, me parece que me suena como que los hijos de los hijos de los hijos de los cristeros y de los anarquistas, todos estos grupos que precisamente entraron en contradicción directa, y este es el tercer punto, en materia de derechos humanos. En ese sentido, la que me parece más sublime desde estos discursos analíticos, o sea, los recursos discursivos que utilizan estos grupos, incluso es a secularizar o apropiarse del discurso de los derechos humanos. O sea, cuando tú interpelas a cualquiera de estas personas, momento, me estás violando mis derechos de libertad de expresión, me estás violentando mi participación política en el espacio público, me estás violentando mi libertad de creencia, ahí te encargo, por favor, que no me oprimas porque el fascista eres tú. O sea, en ese sentido, es muy peculiar esta apropiación discursiva. Y otra cosa que me llama la atención de esta última, de la apropiación, no sé cómo lo veas, que es, o sea, a la luz de distintas causas, ¿no? Que es como que la gorgona, las distintas causas. Por un lado, sí, el orden natural de la familia, por otro lado, defienden población LGBT, por otro lado, defienden feminismos, pero a la vez los atacan. Es como que algo muy, muy curioso. Incluso esto se ve a la luz de estos grupos como teologías feministas, pienso católicas por el derecho a decidir, algo muy peculiar, o teologías queer, ¿no? En ese sentido, gente de la diversidad sexual que exige su derecho a la libertad religiosa en las formas institucionalizadas que a priori los repelen. O sea, en ese aspecto es algo muy, muy singular. O sea, el hecho, este discurso me llama mucho la atención, sobre todo en materia de derechos humanos a nivel nacional, el tema con la Suprema Corte y los fallos que diríamos ahora son muy progresistas, ¿no? Desde este punto de vista de la evolución, lo tenemos desde la evolución de los derechos humanos y la evolución del derecho mexicano como un corpus que viene obedeciendo a fenómenos sociales. Entonces, ¿cómo es que este estudio se revela desde categorías antropológicas? Pienso, por ejemplo, en un estudio, la doctora René de la Torre del CIESAS de Occidente, o sea, la Iglesia Nostra de René de la Torre, cómo es que grupos radicales se apropian de los discursos de derechos humanos. Estas gentes, digamos, en sentidos de bueno y malo, sé que hay que ir más allá del bien y del mal y tal, pero no son malos a priori. O sea, en ese sentido es gente que sí tienen algo radical, pero sin embargo ayudan a otras causas. Eso es lo hace todavía más interesante, porque uno no puede, digamos, sacar conclusiones finales, no es que son antiderechos humanos, no, o sea, son anti un derecho humano, ¿no? En ese sentido, o de varios, o sea, en ese aspecto pareciera que tiene que ser como que la herramienta de análisis un poco más fina, no sé cómo lo veas tú, a la luz de los hallazgos, que a mí me parecen, pues, un largo etcétera, ¿no? Es como que una categoría súper compleja, a la luz del análisis crítico del discurso. Estas personas creen realmente estas formas, las reproducen y las viven. O sea, en ese aspecto, ya con esto termino, que tiene que ver también con esto de los derechos humanos, el pluralismo axiológico, pluralismo, o sea, digamos, ¿qué valor vale más en una sociedad democrática? O sea, esta ponderación de derechos, porque es lo que pelean, ¿no? Estos grupos radicalizantes de derecha pelean a todo el mundo, incluso a sus mismos contemporáneos, porque están siendo violentados en sus derechos. En este derecho, destaco tres, o sea, el derecho a libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad de participación política. Y ahora resulta que ya no puedo discriminar en público porque soy violatorio de derechos humanos, ¿no? Ahora resulta que ya no puedo decir lo que creo de la mujer, de la familia, del aborto, del LGBT. O sea, en ese aspecto es el argumento que dan estas personas en clave secularizada, en clave pro derechos humanos, y eso se vuelve peculiarmente interesante en la era de los derechos. Para unos la última utopía, para otros la herramienta por civilización, civilizatoria por antonomasia, para otros ninguna de las anteriores. En ese sentido, me llama que cómo es que se apropian de este discurso de derechos humanos estos grupos, Amaury, desde este punto de vista, esta tensión discursiva. Por un lado sí protegemos, pero queremos que quiten, o sea, en ese aspecto, el meollo del asunto, o sea, tú lo has dicho así en todas sus letras, tiene que ver con el tema de la regresividad en materia de derechos humanos. O sea, se supone que no tiene que haber regresiones, son causas sociales, ¿no? Pienso en feminismo, teorías queer, nacionalismos,
teorías de etnia, pensemos todas las revoluciones y movimientos sociales como logros en materia de derechos humanos. Pareciera que estas personas, apelando a discursos estáticos, homogéneos, previos incluso extratempóreos, o sea, en ese sentido tiene que ser eterno, eternitatis, en ese sentido es, ¿cómo lo ves tú, Amaury? Sobre todo la apropiación, ya sea como para ir perfilando una especie de conclusión aporética, desde luego, de los derechos humanos y estos grupos, ¿no? Que incluso se contradicen entre sí, o sea, en ese aspecto me parece fascinante. Sí, vamos, o sea, yo lo veo como algo bastante complejo porque sí, o sea, como que albergan bastantes contradicciones. Por ejemplo, en Hubi podemos encontrar a veces sí como una cosa, pues esta apropiación como de la defensa de la mujer, ¿no? O sea, y que a muchas feministas sí les pega, sí les llega, ¿no? O sea, como que sí se sientan a dialogar y dicen, algo hay aquí, ¿no? O sea, eso lo puedes ver en las respuestas que reciben, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, Sublevados, pues mantiene como pues, ya toda esta agenda de la que les he contado, pero también no, hay momentos en los que titubea, ¿no? Hay momentos en los que dicen, no, o sea, no, nosotros no somos de ultraderecha, de derecha, somos de centro, ¿no? O sea, por ahí hay una entrevista de Pedro Cobo donde titubea bastante, ¿no? Para asumirse de derecha, pero en línea sí es como de, no, nosotros somos de derecha y buscamos construir una nueva derecha y qué sé yo, ¿no? Y sí me causa mucho escozor a mí el hecho de esta apropiación de discursos y esta apropiación como de estas prácticas o esta cultura política como de la gente que está como en las periferias y que se opone a un status quo, porque lo hacen de una manera particular. O sea, como que también platicando con Tania, nosotros reflexionábamos o nos preguntábamos de qué tan nocivo era esto, ¿no? Tania nos decía, bueno, pues es que es legítimo, ¿no? O sea, a fin de cuentas, más vale, o sea, dice, yo prefiero conocer como estos movimientos así, de manera tan abierta, ¿no? De manera tan literal, tan grotesca, ¿no? Incluso, pues yo prefiero que se manifiesten así en el espacio público a que estén en la clandestinidad, ¿no? Como ocurre tal vez con otros movimientos como, eh, digo, creo que el movimiento nacionalista y Shani mantiene un poco más veladas sus actividades, ¿no? Eh, y pues sí me llama mucho la atención y me causa mucho escozor porque, vamos, o sea, como que al final yo creo que sí hay el establecimiento, o en los últimos años se ha ganado como el establecimiento de un status quo o de algunos consensos en torno a derechos que tienen que ver como derechos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Ideas sobre justicia social, redistribución de la riqueza, ¿no? Sobre los cuerpos, o sea, vamos, hay todo un panorama o un consenso, digamos, que es resultado de distintas luchas políticas de muchos años, ¿no? Y de estar friegue y friegue y friegue para que las cosas cambien, ¿no? Para erradicar ciertos tipos de violencia, para, pues sí, o sea, garantizar ciertos derechos, para que no se castigue ciertas acciones, ¿no? Que tienen que ver con las decisiones, pues muy de la vida de la gente, ¿no? En las que nadie más debería de intervenir, en las que nadie debería de dictar agenda o pauta o algo por el estilo, ¿no? Entonces creo que hay un consenso que se estableció, pero también siento que a la vez ese consenso a veces es demasiado, digamos, rígido y a veces demasiado sectario, ¿no? Y creo que hay mucha intolerancia también en quienes formamos parte de ese consenso. Y creo que la menor provocación, cuando alguien llega y piensa ligeramente distinto, cuando alguien no tiene, o sea, no tiene introyectadas estas ideas de justicia social, de derechos reproductivos, sexuales, diversidad sexual, o sea, toda esa infinidad de cosas como que no las tiene introyectadas y apenas está como agarrándole la onda, a veces muy escandalizado y todo, y se atreve a decir como su opinión de las cosas, que difiere bastante de la estipulada por ese consenso. Creo que se le castiga, se le penaliza, se le excluye, se le estigmatiza muy fácil, ¿no? Y creo que esas acciones o esos sectarismos o esas formas de responderle a esas personas que no tienen introyectado o que no forman parte de ese consenso, creo que deriva en estas agrupaciones, ¿no? En la creación de estas agrupaciones o en estos actores
que tienen como ciertos tintes de radicalización, ¿no? O sea, al final como que, claro, cuando no te permiten decir alguna cosa que tú creías con toda la convicción, ¿no? Eh, incluso si quieres inocentemente, ¿no? Entre comillas. Cuando no te lo permiten decir y aparte te castigan por eso, hay alguna especie de sanción, hay alguna especie de insulto o de, pues sí, ¿no? Alguna especie de adjetivación, creo que es muy fácil que alguien más llegue y te pueda lavar el cerebro para captar ese inconformismo, ¿no? O sea, para decirte, no te permitieron decir esto aquí, aquí sí puedes decirlo, ¿no? Y mira, no eres el único, somos muchos, ¿no? Los que estamos en contra de este consenso. Entonces, sí me parece que sí, o sea, como que es evidente que al menos en México, con estos gobiernos, particularmente el sexenio pasado y el que ahora inicia, creo que sí han habido como ciertas conquistas en materias de políticas públicas que reflejan mucho de esas luchas, de las distintas luchas que se han dado durante años. Y creo que sí, eso de alguna manera, en el momento en el que pasa a institucionalizarse, creo que eso ya adquiere una dimensión mucho más importante, ¿no? Y mucho más, pues, robusta, ¿no? Mucho más difícil de contrariar, digamos. Y creo que en ese sentido la respuesta que estos grupos lanzan desde esta postura como de outsiders o de renegados o como lo dice el mismo nombre de la asociación de sublevados, creo que son hasta cierto punto como naturales, ¿no? Eh, y me parece, o sea, a mí me parece que no me parecen del todo sanas, pero sí creo que concuerdo con Tania de que son legítimas, ¿no? Y en ese sentido también yo me preguntaba, ¿no? O sea, ¿qué, o todos nos hemos preguntado, ¿no? A nosotros a lo largo de la investigación nos han preguntado mucho de, bueno, pero sí los podemos considerar como extremas derechas o no. Yo ahí lo que te puedo responder es que es un punto bien complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, yo estaba acostumbrado por este mismo rollo de los skinheads que me gustaban, ¿no? Y, o sea, yo estaba acostumbrado a ver grupos de extrema derecha, pues muy gamberros, ¿no? Muy así, muy de soltar golpes, de atacar a las personas, de cometer homicidios, de cometer crímenes, ¿no? O sea, yo estaba muy acostumbrado a ver eso, ¿no? Por esta cosa de los skinheads en Inglaterra y en fin, ¿no? O sea, incluso en México yo tenía las referencias como igual, ¿no? O sea, yo, movimientos de extrema derecha, pues yo me acuerdo de unos pelones que un día llegaron a golpear gente ahí en el Tianguis Cultural del Chopo, ¿no? Agitando banderas, con esvásticas y en fin. Y esa era la referencia que yo tenía de extremas derechas, ¿no? Pero ya conforme fuimos investigando y conforme se fue desarrollando como todo este panorama político configurado por personajes como Bolsonaro, como Trump, con las reacciones ante el Brexit, ¿no? O el conflicto de este independentismo en España, ¿no? Eh, o sea, como que empecé a ver que, bueno, las extremas derechas también podrían ser otra cosa, no necesariamente tenían que andar con palos, cadenas, pistolas, ¿no? Para posarse como extremas derechas, ¿no? Entonces creo que Sublevados y Jubi, para mí en este momento entran en esta categoría porque sí están claramente con una intención de desmarcarse de esa derecha institucional que ya lo vimos, ¿no? O sea, ha adoptado muchos elementos progresistas para ganarse a la gente, o sea, para intentar construir un poco de base, ¿no? Y creo que en ese sentido, Jubi y Sublevados realmente como que no, o sea, como que su tirada no es esa, no es hacerle como el juego ni retomar ciertos elementos de progresismo o de luchas pues, que puedan garantizar como estos derechos que forman parte del consenso del que te he hablado. Y creo que cuando llaman a tomar las armas, a responder con violencia y todo esto, como que ahí hay algo también de radicalismo, ¿no? Y hay algo de extremo, ¿no? Entonces, como que el extremismo yo no lo veo nada más como expresado a través de violencia física, ¿no? Sino también puede ser expresado a través de estas retóricas, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí veo que
sublevados y Juvi están tomando parte en un juego de lo político, o sea, considerando lo político como en esta distinción que hace Oliver Marchand entre la política y lo político, ¿no? Que la política serían como todas estas formas domésticas, institucionales, pues, de la política, y lo político sería todo lo que queda fuera de eso, ¿no? Y todo lo que puede como disputarle los significados de la política a esas expresiones más domésticas, ¿no? Entonces creo que sí, o sea, como que en ese sentido, sí me parece que están tomando parte de esta, pues sí, de este ámbito político, y creo que están aprendiendo a utilizar pues ciertos elementos como de la protesta pues para difundir su agenda y para impulsar pues sus propios intereses, ¿no? O sea, en ese sentido yo lo veo como una etapa pedagógica, ¿no? O sea, de que estas derechas pueden ser otra cosa. O sea, claro que me queda claro que hay una tradición militante de jóvenes de derecha en el país muy importante, pero creo que actualmente como que las expresiones que están vigentes, vamos, en la política, creo que sí me permiten decir que Sublevados y Jubi están como en una etapa de que están aprendiendo a ver cómo pueden construir otra derecha, ¿no? Y cómo pueden hacerlo a través de, pues, de disputar estas conciencias de los jóvenes, ¿no? A través de la apropiación de la cultura juvenil, a través del uso intensivo como de redes sociales, a través de pues este papel como de victimismo, de que no se les permite expresarse, de que no se les permite decir ciertas cosas, ¿no? Entonces sí, o sea, como que en ese sentido puede ser que sí tenga un poco de sentido hablar como de outsiders y de rebeldes, por así decirlo, pero creo que, vamos, o sea, como que también es, lo que estamos viendo es esta disputa por el significado de la rebeldía o de la desobediencia o sí, de esas expresiones que van en contra del status quo, ¿no? O sea, creo que lo que estamos viendo es eso, ¿no? Y lo estamos viendo de una manera un poco más constante por el uso de redes, no es lo que nos permite verlo de manera constante. Quizás en otro tiempo lo veíamos en periódicos y lo veíamos cuando pues, salían a la calle y se armaban los trancazos, ¿no? En las guerras cristeras o cuando salían o en el halconazo o en el 68, qué sé yo, ¿no? Pero creo que ahora lo vemos de manera diaria y se está volviendo muy cotidiano gracias a las redes sociales, ¿no? Y como dice Tania, no es que esto sea nuevo, sino que solamente ahorita es un poco más visible, ¿no? Entonces creo que pues ahí hay un campo muy interesante para estudiar, para analizar. Y yo también lo que digo es, yo no me cerraría las puertas a dialogar con esta gente, ¿no? Porque por ahí está esta frase famosa por ejemplo, de Durity, ¿no? Que es que al fascismo no se le dialoga, se le combate, una cosa así, ¿no? Entonces, creo que más bien no es una idea con la que yo empate. Yo creo que para poder disputar y poder transformar las cosas hay que sentarse a dialogar también con la derecha, ¿no? Por muy extrema y muy aberrante que sea, creo que es algo que también se tiene que hacer, ¿no? Entonces, pues eso es lo que podría decir al respecto ahorita. Es interesante esta última premisa, Mauri. Si te vas a tomar los derechos en serio, ¿no? A lo Ronald Dworkin, por ejemplo, tendrás que incluso darle la capacidad racional a los interlocutores, porque creo que la fórmula no cuadraría. Radicalismo más radicalismo, entonces no creo que salga. Creo que no sirve de nada, o sea, realmente. Más que radicalismo al cuadrado, ¿no? En ese sentido, incluso al cubo. Desde este punto de vista me parece interesante cómo es con esto será una especie de conclusión, este fascinante análisis que han hecho del discurso, porque parece que extrae todas las categorías pragmáticas. Esto me hace pensar a mí la vivencia de las personas desde el punto de vista de las religiosidades populares, refiriéndonos a las derechas religiosas, y ciudadanías nuevas, ¿no? Refiriéndonos a derechas seculares. En este aspecto, todas apelan como esta premisa me parece muy legítima, ¿no? Es un buen argumento, incluso si fueras a defender estas causas, ¿no? Pensando en términos jurídicos, en términos de cómo defender, bueno, el término de la libertad de expresión, ¿no? Ya tengo derecho a expresar lo que a mí me plazca y prácticamente es mi axiología, no me puede cooptar ninguna institución, ninguna ley, y creo que esa es la paradoja, ¿no? Estos
volviendo a Dworkin, tomándose los derechos en serio, también tienen derecho ellos a la participación de sus ideas, por muy radicales, por muy contrarias a la marea que puedan llegar a ser, siguen siendo ciudadanos, ¿no? No pierden en ningún momento el modelo de ciudadanía, y esto sería interesante verlo, porque se cae en la misma trampa de combatir, ¿no? Como la dicotomía con más dicotomía, el dualismo con más dualismo. En ese aspecto creo que sí me parece interesante hacer esta ruptura epistémica que propones, ¿no? Sentarse incluso a dialogar, o sea, de estas habilidades, pese a que sean anti todo, ¿no? O sea, desde ese punto de vista, las grandes causas, habría a ver qué hacer ahí, una suerte de transmutación de los valores, una axiología, digamos, comparativa, porque en última instancia tienen el mismo derecho, ¿no? Que alguien a criticar. De hecho, el fenómeno a mí discursivo, yo llegué a esto por análisis crítico del discurso y por filosofía del lenguaje, cómo es que se escudan o se cobijan estas personas que cometen los atropellos, que digamos son los enemigos públicos, ¿no? Pensando los enemigos de siempre, pensando en Popper, ¿no? En la sociedad abierta y sus enemigos. En ese aspecto es dándole titularidad de que, bueno, son los antiprogreso, son los antiambiental, son los antitodo, siguen siendo personas, ¿no? Vuelvo a la idea de Dworkin, si te toman los derechos en serio, también tienen derecho a la representación política, y sus ideas son tan valiosas como las del Papa o como las de cualquier ayatollah, como las de cualquier ciudadano, ¿no? En ese sentido, sigue siendo en términos de igualdad, si nos tomamos así súper en serio, en términos de racionalidad discursiva, estos validez, o resultaría que sería discriminarlos a priori en tanto que subalternos, o sea, es decir, como productores de discurso de odio, han perdido los derechos civiles, políticos y culturales, que es lo mismo, pasa más o menos de manera análoga con gente en condición de calle, por ejemplo, ¿no? En este aspecto, si al ser, digamos, la porofobia o los outsiders, cosa que ahora lo tenemos con Howard Becker, precisamente para el outsider, el que lo juzga a su vez es un outsider, ¿no? En ese sentido es la paradoja discursiva de este sociólogo, en este aspecto me parece fascinante. Alguien incluso podría acusar, como lo has puesto a manifiesto, ¿no? Tratados internacionales, ordenamientos constitucionales o la Suprema Corte, que es incluso ir contra las instituciones jurídicas en un afán, eso ya está muy, muy radical desde un punto de vista social, o sea, tiene todo su legítimo derecho como ciudadano. Sin embargo, yo cerraría con esta reflexión acerca de cómo es que estos grupos y todo el mundo se apropian el presente de los discursos de derechos humanos. Parece que hay una discursitis aguda, ¿no? En ese aspecto, ¿cuál de las lecturas que hay es la más valiosa? ¿Por qué? ¿Desde dónde y desde cuándo? O sea, si obedece eminentemente no solo a intereses sociales, políticos, culturales y económicos. En ese sentido, es un gran mix. O sea, por ejemplo, sobre todo pensándolo en términos de derechos seculares, categorías como la clase, categorías como el pueblo, categorías como el sindicato, categorías como el gremio, o sea, que obedecen a cierto posicionamiento cultural y hegemónico o contrahegemónico en algunos casos a la forma de estar en el mundo. Yo con eso cerraría, Mauri, no sé si quieres añadir a forma de conclusión esta apropiación discursiva que nos ha dado una clase magistral de análisis crítico del discurso de estos fenómenos particulares. No, pues, muchas gracias. Creo que sí, o sea, vamos, o sea, creo que es un panorama un poco complejo. O sea, yo, pese a que sí las considero como un poco, digamos, no convencionales, extremas, radicales, etcétera. Yo lo que percibo en ambos grupos, al menos, es como que sí hay una voluntad de platicar, ¿no? O sea, sí tienen formas absolutamente brutas y absolutamente cuestionables en línea, ¿no? De dirigirse a sus adversarios. Pero creo que también por ahí he visto a gente como Frida Espinosa que sí se sienta a debatir con otra gente, ¿no? O sea, con gente que piensa totalmente diferente a ellos, ¿no? Entonces sí me parece muy importante ese tipo de ejercicios porque creo que no hay que caer en esto, ¿no? O sea, justamente de deshumanizar como a quien piensa diferente, ¿no? Y creo que, pues bueno, o sea, como que al final sí podríamos empezar como a acercarnos para conocer bien cuál es ese universo político, ese imaginario que nos plantean para poder cuestionarlo con bases y para poder como disputarlo, ¿no? O sea, como que justamente cuando ellos están haciendo todas estas cosas, lo que están haciendo es como disputar algunos significados de lo que pueden ser los derechos humanos, ¿no? Lo que es la política, la democracia, la vida, o sea, y creo que pues eso debe ocurrir en cualquier época, ¿no?
Digo, en este caso puede ser muy escandaloso porque sí hay muchas cosas que quizás atentan contra la libertad, la autonomía, la vida de las personas, ¿no? Eh, o contra, pues sí, alguien a quien consideras diferente, ¿no? Pero creo que es una disputa que va a existir, o sea, va a seguir existiendo. Por otro lado, creo que esta cuestión de que se mantengan como en esta línea de outsiders, o sea, sí, se mantiene como en formas no domésticas de política, son expresiones no domésticas de la política, pero lo que sí es cierto es que ambos grupos están pugnando por esa transformación o ese tránsito hacia expresiones domésticas de la política, que sería como una institucionalización. No es que Sublevado se vaya a convertir en un partido político, no creo que Jubi tampoco lo haga, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que están pugnando por la construcción de nuevas entidades representativas, ¿no? Entonces creo que lo que están haciendo muy bien, no nada más ellos, o sea, hay otros aspectos de la vida que también están dando como su lucha de manera más, digamos, suave, ¿no? O sea, desde el humor, haciendo podcasts de comedia, etcétera. O sea, también por ahí se está dando una disputa muy interesante en México, pero creo que lo que están haciendo es allanar el terreno para que cuando surjan esas entidades representativas o esas expresiones domésticas en la política de la derecha radical, sea más fácil voltear a verlas y sea más fácil, digamos, persuadir a la ciudadanía de que son una opción viable para pues, tomar decisiones en todos los ámbitos de la vida nacional, ¿no? Entonces creo que lo que están haciendo es eso, ¿no? O sea, como que al final sí están siendo outsiders ahorita, pero lo que están haciendo creo que es allanar el terreno para que eventualmente, si las condiciones se dan, puedan tener algún tipo de representación o algún tipo de expresión doméstico en el ámbito de la política, ¿no? Entonces creo que va por ahí. Yo no descuidaría tampoco del otro panorama esta cuestión de la comedia, por ejemplo, ahí, híjole, o sea, creo que ahí es una forma de expresión que la tiene muy, muy ganada, ¿eh? O sea, creo que ahí hay, yo ya tengo identificadas algunas cosas que he visto, que escucho constantemente, y creo que por ahí también va a estar muy, muy interesante, ¿no? Y es algo que no se estudia, o sea, es algo que a los académicos no suele interesarles, pero creo que también habría que voltear a ver estas expresiones no tan serias, como en el caso de Cubi, ¿no? O sea, que no hacen activismo, vamos, sino que más bien están haciendo una especie de operación mental desde otro frente. Yo no lo descuidaría ni lo subestimaría. Interesante, Mauri, este análisis crítico del discurso, y lo más apremiante es ver cómo estos análisis discursivos, estos fenómenos discursivos apuntan hacia un activismo judicial y hacia un activismo legislativo. O sea, no es así como que eminentemente lo más cultural, o sea, es la pretensión, digamos, creo que lo que me parece más interesante como colegas del Centro de Investigación Seminario Permanente sobre las Derechas en México, estos giros, ¿no? Discursivos que parecen inocentes, ¿no? Incluso empieza desde el meme, ¿no? Desde el chistecillo en el grupo de WhatsApp, desde el chistecillo con los amigos, en la familia, y la pretensión última pareciera que es un activismo legislativo y judicial, ¿no? Desde este sentido es normar la vida de acuerdo a categorías eternas, naturales, sempiternas, que ha sido como que los enemigos de siempre. Desde este punto de vista es interesante estas nuevas categorías de análisis. No sé qué opinas de este tema. Pues sí, o sea, creo que, bueno, o sea, te digo, sí, está muy articulado como este activismo, te digo, como que veo intenciones muy claras y todo. A mí este ejercicio del análisis del discurso, pues eso, ¿no? O sea, me permite conocer, o sea, sobre todo para categorizar agenda, me permite conocer cuáles son como sus ideas sin la necesidad de partir de conceptos preconcebidos. Yo pude haber echado, o bueno, mi compañero y yo pudimos haber echado por delante primero desórdenes informativos o estrategias de comunicación, ¿no? Campañas para alcanzar audiencias clave, etcétera, ¿no? Pero realmente como que de alguna manera como ser consciente de que cuando tú haces esa categorización a priori, desde conceptos ya establecidos, como que de alguna manera estás obligando al texto a que te diga lo que tú quieras, ¿no? O sea, eso creo que no se salva, ningún análisis de contenido se salva de eso, ¿no? Y creo que así es la ciencia en general, ¿no? O sea, creo que de alguna manera como que
partir de ciertos conceptos, ciertos términos, analizar algún fenómeno a través de esos lentes, sea de la disciplina que sea, pues es forzar un poco el objeto de estudio a hablar ese idioma, ¿no? Entonces sí, o sea, como que yo veo una especie de sesgo ahí, pero también creo que sobre todo la categorización de agenda me permite conocer, pues bien a bien, pues de qué están hablando, ¿no? De una manera un poco más libre. O sea, no digo que estas categorizaciones estén libres de impurezas y de nuestro propio pensamiento y de nuestra propia orientación, ¿no? Seguramente algo habrá de eso, pero creo que sí, o sea, como que codificar agenda para mí de estos grupos fue muy interesante en ese sentido, porque pues es eso, o sea, dejar que el texto te hable y ver cómo lo puedes, pues, aglutinar en una categoría, o sea, cómo lo puedes nombrar, digamos, y la verdad es que no sé si esto fue enteramente con una pretensión neutral, claro que hay algo de eso, ¿no? De no dejar tan a la luz como ciertos prejuicios o ciertas convicciones políticas que uno tiene, pero pues lo cierto es que, bueno, o sea, se hace el intento por dejar que el texto te hable. Hay que esforzarse por dejar que los textos nos hablen para ver cómo los podemos abordar, ¿no? Esta es una forma de hacerlo. Habrá otros que lo puedan hacer mucho mejor, que lo puedan hacer mucho más fino, que lo puedan hacer incluso desde un academicismo más militante, quizás, ¿no? O sea, nosotros nos conflictuaban mucho porque nos preguntaban, pero bueno, ¿ustedes son de derecha o por qué quieren estudiar esto o qué, ¿no? Y nosotros, pues no, o sea, solamente nos interesa, ¿no? O sea, dime si no es interesante todo esto, claro que es interesante, ¿no? Y también hay algo muy cierto también, o sea, como que mucho tiempo nos estuvieron diciendo, no, pero es que necesitamos que expresen su postura tal cual. Y yo lo que decía es que, mira, no sé, o sea, a mí me conflictúa mucho, no porque sea neutral o porque tenga aspiraciones a eso, pero me conflictúa mucho porque no quiero distanciarme o no quiero cerrar la posibilidad de un diálogo, al menos no en este momento, ¿no? O sea, ya si después se cierran los diálogos, que sea porque ya nos peleamos, porque ya nos confrontamos, porque ya hubo alguna especie de diferencia significativa, incluso un ataque, ¿no? Si quieres, ¿no? Eh, pero a mí expresar totalmente mi posición, mi postura respecto a cada uno de estos temas, era como, es algo que no voy a hacer, es algo que no me interesa en este momento, ¿no? Precisamente por eso, porque creo que ponerlo sería como cerrar el diálogo. Y pues bueno, otra cosa que también muy importante de decir y que también creo que en algún momento llegué a platicar con Mario Minuti, ¿no? También miembro del seminario, era, bueno, pero ustedes de repente, nos preguntaba Mario Minuti, pero ustedes no se sienten de repente como, ¿cómo nos dijo? Como capturados o cautivados o sí, una cosa así por su objeto de estudio, porque a mí me pasó mucho cuando yo estaba estudiando como el Yunque, ¿no? O sea, que yo veía unas cosas que a mí se me hacían fascinantes y nosotros, sí, claro que sí, ¿no? O sea, también como que todo esto surge también de una fascinación, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo que diría, y quiero ser muy, muy honesto intelectualmente también con eso, es, yo no puedo decir que no hay mensajes de sublevados que de repente me hayan interpelado y que diga, ah, bueno, sí, tal vez voy a considerarlo, ¿no? Claro que también ocurre, ¿no? O sea, y creo que pues, es lo más normal del mundo. Cuando estás como constantemente expuesto a este tipo de posturas, pues sí llega un punto en el que dices, a ver, vamos a pensar detenidamente en esto, ¿no? Ah, esto se parece a algo que yo he dicho. Ah, esto se parece a algo que yo hago. O sea, también mantenernos como en este purismo de, ah, yo soy un increíble militante de izquierda y el más progresista, realmente no es cierto. O sea, no, creo que no, quien lo diga así, cualquier académico, periodista, quien lo diga así, creo que miente. O sea, creo que sí hay, por muy firmes que sean tus convicciones, creo que el hecho de que tú puedas pensar te permite que las cosas te interpelen. Y si tú estás abierto a pensar, a cuestionar, en algún momento te va a interpelar, ¿no? Esto también. Entonces, pues eso, o sea, creo que también hay que irnos como con cuidado, con esa advertencia y todo. Claro que hay cosas que yo no podría negociar con la derecha, hay cosas que por más que yo quiera, no voy a vivir como lo vive la derecha, ni voy a pensarlo como lo piensa la derecha, pero sí hay de repente una que otra cosa que sí dices, ah, caray, esto no lo veía venir, ¿no? No pensé que me iba a conflictuar. Y ocurre, ¿no? También. Entonces, pues bueno, o sea, es un análisis del discurso sí muy complicado. Codificar esto
codificar problemas sociales, sobre todo, es endemoniadamente difícil, ¿no? O sea, no hay categoría que te alcance, no hay categoría perfecta, ¿no? O sea, no, es muy, muy difícil, pues sí, o sea, la realidad siempre se te escurre entre las manos, ¿no? Cuando sientes que ya la tienes, se te escurre, se te desborda. Y eso pasó con esta categorización, o sea, por eso, o sea, no es que sean, no es que tengamos 1000 tweets y que 100 sean de pro vida y otros 100 de esto, sino que más bien todas las categorías están así mezcladas, o sea, un tweet puede estar categorizado en más de una, ¿no? En agenda, más de una en campañas, más de una, o sea, está todo imbricadísimo. Es endemoniadamente difícil como codificarlo y mantenerlo puro, ¿no? Entonces, ser consciente de estas limitaciones, o sea, es un análisis que quizás es útil, no sé bien ahorita para qué, ¿no? Pero seguramente será útil, ¿no? Para alguien más, pero también es muy limitado, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que yo puedo concluir, que esta metodología de análisis de contenido es muy útil para rastrear ciertos temas, para analizar en un primer momento un texto, pero es endemoniadamente complicada, conflictiva para sacar conclusiones sobre un fenómeno, ¿no? Creo que esa es la parte que más nos ha costado, sacar conclusiones del fenómeno. Genial, muchísimas gracias a Mauri por estas, digamos, vistazos, ¿no? Estas guías para metodólogos en ese aspecto, porque estos fenómenos emergentes sociales ya no aparecen en los libros, ¿no? Me voy a la ficha bibliográfica, me leo la cartita de la papelería y ya estoy hecho, ya soy investigador, ¿no? En ese aspecto es distinto a estas otras fuentes, sobre todo de construcción dialógica de lo real, de lo político, de lo cultural, de lo social, todos emparentados presentes con derechos humanos. Desde este punto de vista no me queda más que agradecerte todos estos apuntes, estos aportes metodológicos, de los cuales, bueno, ciertamente pues voy a tomar nota, ¿no? En ese aspecto de varias técnicas discursivas, que es como se manifiestan estas personas, ¿no? Estos grupos, y siguen siendo tal personas, ¿no? Siguen teniendo derecho a la libertad de expresión, siguen teniendo la participación política en el espacio público, y esto lo vuelve todavía paradójicamente más dialéctico. No puedes juzgar, digamos, a priori a gente de derecha, izquierda, centro, como buenas, malas. Creo que habría que repensar, en última instancia, esa me dio en particular conclusión acerca de este diálogo muy enriquecedor, acerca de repensar las categorías de análisis, ¿no? Incluso lo que hacías al final, la advertencia última, la presunta neutralidad de uno como investigador. O sea, en ese aspecto, cómo es que uno se despersonaliza o tiende a objetivizar a otros, que son problemas, creo que yo, dos problemas distintos en la construcción de los objetos en ciencias sociales. Sin embargo, no me queda más que agradecerte, Mauri, esta clase. Gracias. Diálogo con Mauri Galván, colega del Seminario Permanente sobre el Estudio de las Derechos en México. Muchas gracias a todas, a todos. Gracias, gracias.